industriales de entre 23 y 26 años de la Universidad Politécnica de Valencia forman parte de Generación Espontánea, iniciativa de la Universidad Politécnica de Valencia que busca incentivar la participación en este tipo de proyectos. En enero, este sueño tecnológico de estos ingenieros valencianos fue galardonado por la prestigiosa empresa norteamericana de aeronáutica espacial SpaceX y ahora está dispuesta a probar el primer prototipo el próximo verano en sus instalaciones de Los Ángeles. Bueno, ¿qué es el Hyperloop? El Hyperloop, ahora desmenuzaremos un poco la palabra y a qué nos referimos exactamente. Bueno, para hablar de ello hemos invitado hoy a puertas abiertas al profesor tutor de esta iniciativa, que es Vicente Dols. Vicente, buenos días, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Y a dos de los alumnos que participan y han creado el proyecto. Uno es Iván Torres. Iván, bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. Y Federico Lluesma. Hola, Federico. Hola, buenos días. Federico, ¿tú qué estudias? Ingeniería... Aeroespacial. Aeroespacial. ¿Y tú, Iván? Yo electrónica, ingeniería electrónica. O sea, que habéis tenido que hacer ahí un equipo, veo, Vicente, multidisciplinar, ¿no?, para hacer esto. Sí, pertenece a una asociación de estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia, entonces tenemos desde gente de Bellas Artes que trabaja en la página web hasta, pues eso, ingenieros electrónicos, aeroespaciales, mecánicos, de todo. Bueno, y cuéntanos cómo os metisteis en esta iniciativa. ¿Cuál es el origen de todo esto, Vicente? Empezó justo hace un año que uno de los alumnos que estudia aeroespacial vio la convocatoria de un concurso para intentar desarrollar el medio de transporte del futuro, Hyperloop, y bueno, nos pareció interesante y nos metimos ahí. Entonces hubo una primera convocatoria del concurso en enero de este año y allí fuimos, como no teníamos muchos recursos, teníamos que ir a Estados Unidos, fuimos simplemente a la parte del diseño de concepto y del subsistema de propulsión. Y bueno, a partir de ahí pues nos fue muy bien, ganamos en esas dos categorías, con lo cual... Ganasteis al resto de proyectos del mundo, ¿no? Sí, o sea que... nos presentamos, en principio eran 160 universidades de todo el mundo y en las categorías en las que nos presentamos, pues sí, como... Os llevasteis el premio. Nos llevamos el premio y una gran sorpresa, no nos lo esperábamos. Sí, sí. O sea, que habéis diseñado, digamos, este vagón que funciona... Vamos a aclarar que el Hyperloop es un sistema de transporte como si fuera el tren, pero no es el tren, ¿no? Digamos que sería un tubo, ¿no? Explícalo tú, Vicente. Sí, en realidad el concepto de este medio de comunicación es un concepto ya viejo, ya hay gente que lo definía a principios del siglo XX. La idea es, si pudiéramos tener un tren que estuviera levitando, evitaríamos el rozamiento con la vía, y si además de eso lo metiéramos en un tubo en el que previamente hemos hecho vacío, no tenemos aire, también evitaríamos el rozamiento con el aire, con lo cual en un caso hipotético, teórico, en el que pudiéramos levitar y quitáramos todo el aire del tubo, no habría ningún rozamiento que nos impidiera movernos, con lo cual si ese tren empezara a moverse, no necesitaríamos ninguna energía para que siguiera el movimiento. Digo que es un tren que posiblemente hemos visto en alguna película del futuro, ¿no?, que habla del futuro. Es un tren que como si no nos resultara desconocido, ¿no? Exacto, a uno le resulta familiar, sobre todo si le gustan las películas de ciencia ficción. Exacto, ¿no? Porque en casi todas las películas, cuando sale el medio de transporte súper rápido, pues es una especie de tren que va dentro de un tubo y un poco está basado en este concepto. Bueno, Federico, ¿y por dónde empezasteis? Porque esto tiene tela, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues por un primer concepto de cómo íbamos a propulsarnos, cómo iba a levitar el vehículo, y de ahí surgió una innovación nuestra del grupo del Politécnico frente al resto de participantes, que era intentar pegarnos al techo en vez de usar una vía para repulsarnos de ella como hace el famoso tren bala japonés. O sea, es curioso, claro, el concepto es totalmente diferente. En vez de apoyaros en el suelo, apoyaros en el techo. Apoyarnos en el techo. Eso requiere un control más robusto, pero, por ejemplo, nuestro tubo, en principio, iría vacío, no requeriría ningún tipo de vía como requieren el resto de prototipos y, en principio, el concepto del Hyperloop. Nosotros queríamos dar un paso más y que el tubo fuera totalmente vacío. Y además, aparte de eso, también pensamos en un sistema de propulsión en base a un compresor de motor de aviación, por lo que ya podías decir que el Hyperloop es una combinación entre un tren y un avión. Es que solo pensar la velocidad que puede ir eso, ¿de qué cifras estáis pensando? ¿En qué pensáis? El Hyperloop final en unos 1000 kilómetros por hora.
1000 kilómetros por hora. Sí, sí, limitados por la velocidad del sonido, que es un poco más de lo que llega a un avión comercial. ¿Y por qué está limitado por la velocidad del sonido? ¿Por qué? Pues porque para pasar a partir de la velocidad del sonido necesitamos mucho más energía, necesitamos mucho más empuje, y eso en principio, de momento, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Los aviones que llegan mucho más rápido pues son mucho más difíciles y caros de hacer, pues esto sería lo mismo. Entonces, de momento, 1000 kilómetros por hora consideramos que se considera que es una velocidad suficiente. Es una velocidad estupenda, para ir a cualquier sitio, ¿no? No sé si los japoneses han conseguido alguna velocidad similar. No, todavía no. Están por la mitad, creo. 600 ¿no? kilómetros por hora. 600, ¿no? 600. Sí, pero además requiere mucha más energía porque roza con el aire. Uh-huh. Bueno, Iván, imaginamos la complejidad de todo este proyecto, ¿no? Y aquí la electrónica es la madre de todo esto. Claro, la electrónica siempre está por encima de todo porque todo lleva un control. Todo hay que controlarlo muy bien porque si no todo se vuelve inestable y no puedes controlar lo que pasa dentro del tren ni fuera, claro. Entonces la electrónica es una de las partes más complejas del proyecto porque el hecho de que tenemos un imán que está pegándonos al techo, eso es totalmente inestable. Sabes que tienes un imán y con poco que lo acerques ya se pega con las llaves, luego no puedes separarlo y eso es muy complicado de controlar. Imagínate en un tren que pesará 500 kilos, el prototipo nuestro, o el final que pesará a saber las toneladas que pese. Y claro, está dentro de un tubo de acero que no sabemos cómo va a funcionar porque nunca nadie lo ha hecho. Entonces lo complejo es poder hacer un control suficientemente bueno para que el tren ni se nos pegue al techo, ni se nos caiga al suelo, y que cuando vaya a 1000 por hora como tenga que ir, o 300 como va el prototipo, que sepamos cómo va a reaccionar. Aunque nadie lo ha hecho, hay que probarlo, hay que ensayarlo, hay que hacer simulaciones, modelos. Imagino que todo esto lo habéis hecho, pero con planos, claro. Eso está todo sobre el papel, claro, está todo pensado, todo ideado, pero solo con ordenador, simulaciones de ordenador, planos de técnicos del tren, de electrónica. Pero Y en el ordenador funciona. en el ordenador se hizo una simulación del imán y sí que se puede levitar. Ahora falta, pues eso, a ver cómo hacemos el control para que llevamos un imán fijo y un electroimán que lo que hace es compensar la fuerza de ese imán. Porque el imán fijo te atrae ya por su naturaleza al techo, pero se nos pega al techo. Entonces tenemos un electroimán que hace fuerza al revés que el imán. Entonces con eso podemos regular la distancia que tenemos entre el tren y el tubo. Y de esa forma pues es como vamos a evitar. Bueno, todo esto, claro, lo estamos explicando. Lo ideal sería, Vicente, que vieran el vídeo, por ejemplo, en Internet, ¿verdad?, que está colgado en YouTube, y uno ya se hace una idea más clara de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, en YouTube tenemos varios vídeos, hay mucha gente, otras universidades que también están trabajando en esto, incluso consorcios a nivel internacional, y claro, como es algo que está en continuo movimiento, pues surge cada vez más material que se puede encontrar en Internet. Digo yo, el que resuelva la patente de todo esto es una patente increíble, ¿no? Porque abre la puerta a un nuevo sistema de comunicación. Sí, aquí digamos que hay, déjame decir, tres retos tecnológicos. El primero sería conseguir que el tubo, que tiene que estar al vacío, estamos pensando en una línea, un tubo que a lo mejor pues mide 600 kilómetros, entonces es un tubo de 600 kilómetros en el cual hacemos vacío. Que no haya ningún tipo de fugas, que cuando eso lo pones al vacío haga que entre aire de la atmósfera dentro del tubo, con lo cual tienes que estar siempre con un compresor sacándote el aire del tubo, con lo cual al final eso haría que no fuera eficiente el sistema. Hacer eso y que sea eficiente es uno de los retos, probablemente el más importante para este tipo de medio de transporte. Y después los otros retos pues sería, como han comentado antes mis compañeros, el tema de la propulsión y el tema de la levitación. Esos son los retos más importantes. El que resuelva esos retos pues se lleva el gato al agua. ¿Y la energía que utilizará, que será eléctrica? Eléctrica, porque vamos dentro de un tubo, no podemos estar claro, no hay un tubo quemando. Un tubo de escape no viene bien, no viene bien, porque estamos dentro del tubo, hay gente, entonces eso sería peligroso. Entonces, completamente eléctrico, con baterías. La idea sería que cuando llegue a la estación, en bloques se sacan las baterías que estarán ya vacías y se ponen baterías cargadas. Baterías nuevas. Uh-huh. Bueno, habéis ganado el premio y ya hay que decir, como tú decías, que hay muchas universidades que siguen trabajando también en todo esto, pero os han dado la posibilidad de convertir, digamos, la teoría en práctica, ¿no? De hacer un prototipo de primer vagón, ¿no? Sí, eso para el verano 2017 la idea es que convoquen un concurso, nos han dicho que podríamos ir ahí si tuviéramos nuestro prototipo, entonces junto con empresas como Nagares, Istobal y Gesiva que nos están ayudando con patrocinio
y con la Universidad Politécnica de Valencia, a través del programa Generación Espontánea, que es el que un poco gestiona todo el tema de asociaciones de estudiantes, y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, nos están ayudando a eso, a poder ir desarrollando este prototipo para ir al verano 2020. Claro, porque estaba pensando que todo esto vale una pasta, ¿no? Llevar todo, Iván, hacer el vagón, Sí. Vamos, hay que comprar el material, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y además son materiales caros porque son de precisión. No puedes comprar cualquier material que te vendan porque eso va a ir dentro de un tubo a mucha presión. O sea, a mucha presión no porque no hay de ir dentro, sino que va a tener fuerzas que vas a tener que controlar, vas a ir a mucha velocidad. Entonces, el acero no puede ser el que quieras, el aluminio no puede ser el que quieras, y además la electrónica tiene que ser muy precisa, con componentes de precisión. Y todos los adaptadores que utilices tienen que ser buenos, porque no puedes controlar un electroimán con adaptadores que te den poca precisión porque no podrás controlar nunca ese imán. Entonces, ahora el reto que tenéis para el verano que viene es construir un vagón que quepa al menos, Federico, creo, una persona, ¿no? Sí, un maniquí en principio tamaño humano, aunque estamos ¿Tamaño un humano? poco más libres en cuanto al tamaño, siempre que lo justifiquemos, pero no será más grande que eso. Básicamente será motor, será batería y será imanes. Y dentro un maniquí, que ya es complicado conseguir que esto funcione, que esto se propulse y esto levite, y intentar llevarlo allí a California en verano. Claro, estaba pensando que, fíjense ustedes, que habrá que llevarlo de aquí a allá, claro, a California, a la otra parte del mundo, que eso es otra pasta también, ¿no? Sí, y luego hay problemas técnicos que uno a priori no piensa, pero por ejemplo transportar los imanes en un avión es prácticamente imposible, o sea, hay Claro, muchas claro, restricciones de seguridad, entonces sí, hay muchas hay que cosas. llevarlos en barco, claro. O llevarlos en barco, o comprarlos allí, tener uno allí, otro aquí, estamos mirando cómo gestionar eso. Que no es Además, fácil. el barco también nos restringe en el proyecto porque en barco el viaje es un mes. Entonces tenemos que acabar un mes antes de lo que deberíamos poder acabar para el proyecto porque hay que llevarlo. Y además, pues eso, todo lo que es de los imanes, hay restricciones técnicas y, claro, tú no puedes meter un imán superpotente que va a levantar un tren dentro de un avión. Entonces, pues solo nos queda el barco y no sabemos qué más opciones. Y es un mes que vamos a perder solo en transporte. Claro, claro, claro. Esto es una de las muchas dificultades del proyecto. Y una vez lleguéis allí, que esto hay que decirlo, que todo esto está, entre otras empresas, ¿no?, auspiciado por Tesla, que es la multinacional que se construye coches eléctricos, que ahora está, por cierto, con las baterías, esas baterías de autosuficiencia en casa y todo esto. Bueno, que es una gran multinacional, ¿no? Sí, digamos que la iniciativa de intentar promover bueno, no es nuevo medio de transporte, pero sí que volver a sacar esta idea y que se vuelva a estudiar para ver si actualmente está madura la tecnología como para que sea algo factible y viable. La idea de sacar esto la tuvo Elon Musk, que es el dueño de Tesla, de SpaceX y de las empresas que comentas, y a partir de ahí surgió todo. Claro, que además allí habrá montado un tubo de 1,5 kilómetros. Sí, sí. De hecho, hace poco ya recibimos una foto. O sea, ellos van a tener ahora unos problemas que solucionarán por su parte de mantener el vacío, pero el tubo lo tienen que construir. El tubo es responsabilidad suya y eso también es un problema para nosotros porque lo construyen ellos y nosotros tenemos las especificaciones justas de cómo va a ser. No lo vamos a tocar hasta el día que estemos allí. Claro, que vosotros no estáis allí mientras se construye y voy a decirle, oye, que esto no es así. Que, no, y intentaremos, si puede ser, construir un tubo en vez de 1,5 kilómetros, pues 10 metros para meter ahí el prototipo, pero no sabemos si va a ser el acabado y el acero y los materiales que van a usar ellos. Entonces, esa es una dificultad adicional. Bueno, claro, estoy pensando que claro, es trabajar un poco a ciegas, ¿no? Sí. Tendréis que ir solucionando problemas de última hora una vez estéis allí, claro. El tubo lo tienen allí, pero nosotros sabemos cómo es sobre el papel, pero es lo mismo que con nuestro prototipo del imán. Ellos van a tener un tubo ahí que va a tener unas soldaduras que nos van a estorbar, un raíl que nos va a estorbar porque nosotros no tenemos raíl. Entonces, como el resto de equipos sí que utilizan raíl, pues van a construirlo con un raíl, aunque a nosotros nos estorbe. Vamos a tener unas cosas técnicas del tubo que no vamos a conocer hasta que no estemos allí. Entonces habrá cosas que habrá que como que solventar sobre la marcha, porque hasta que no estemos allí no se podrá saber nada. Ahora, digo yo, para vosotros esto es una aventura fantástica, ¿no? Poder ir a trabajar en los laboratorios americanos también, ¿no? Sí, quien no ha soñado nunca en ir a Estados Unidos a trabajar en una de las grandes empresas, pues todo el mundo quiere. Vamos, a todo el mundo le hace ilusión ir ahí a probar tus cacharros, sí.
Esto, lo que pasa, Vicente Dolz, que luego tiene el peligro de que se los queden, ¿no? A esta generación se los queden allí para trabajar, claro. Se nos van, sí, porque además ellos cuando montan estos concursos son muy conscientes de la repercusión mediática y del tipo de alumno que va allí. Entonces, pues tienes a todas estas grandes empresas con la gente responsable de recursos humanos que están por ahí ya ojeando a los alumnos que van a trabajar en los diferentes equipos. Pero a ti, Federico, ¿te gustaría trabajar en España o donde sea necesario? Bueno, básicamente donde sea. Estos proyectos en España no se hacen. Esa es la realidad. Entonces, si Estados Unidos nos ofrece un programa tan innovador y con futuro tan ilusionante como este, pues de momento habrá que ir allá. Nunca se sabe lo que te va a deparar el futuro, pero sí que es verdad que este tipo de iniciativas aquí no las vamos a encontrar a corto plazo. Claro. E incluso estamos hablando de un medio de transporte, como decíamos, que todavía tardaremos años en verlo, ¿no? Sí, bueno, según dicen ellos, esto en, no sé, 5 o 10 años ya podremos verlo funcionando por ahí, podremos montarlo. Yo soy un poco más escéptico en ese aspecto, porque al final hay unas cuestiones de homologación, de seguridad y demás que habrá que solucionar. No solo están los problemas técnicos y eso requerirá de testear el medio de transporte muchas veces, durante mucho tiempo, en muchas condiciones diferentes, hasta que esto sea algo seguro con lo que nos podamos mover. Claro, porque a la velocidad que funciona no puede haber un error, ¿no? Claro, si no lo cuentas, vamos. Sí, digamos que todo el tema de seguridad es muy parecido al del avión. En un avión pues estás volando, si pasa algo y te caes, pues se muere todo el mundo. Entonces es importante la seguridad, sobre todo tener un buen mantenimiento para evitar que esas condiciones en las que se está poniendo en peligro la vida de la gente no se produzcan nunca. Bueno, qué idea más apasionante, ¿eh? Yo creo que como todavía nos quedan unos meses, nos vais contando cuando tengáis ya el prototipo avanzado, que eso tiene que ser antes del verano, o sea que tenéis que empezar rapidito, ¿eh? Si no nos va a dar tiempo, ¿eh? Pues volveremos a hablar del tema, volverán a estar aquí con nosotros Vicente Dolz, Federico Lluesma, Iván Torres, muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades por esto. Gracias. Gracias.